Bueno, vamos a resolver rápidamente lo que ha sido su examen, esto de lenguaje algebraico. Vamos a ver que estaba bien sencillo. Lo vamos a hacer rápido porque creo que la mayoría, salvo algunas dudas, creo que más o menos ha entendido el tema. Entonces el 1 dice 3 menos que un número x. Entonces significa que mi número x menos 3, porque esto es 3 menos que el número x, ¿verdad? El 2. 17 más que 4 veces un número m. Entonces estamos hablando de 4 veces un número m más 17. Esos serían los resultados. El 3. El volumen B aumentado en 6 metros. Entonces es simplemente el volumen B más 6, ¿no ve? Ya se sobreentiende que estamos hablando de metros. El 4. 11 veces un número n disminuido en 7,5. 11 veces un número n disminuido, eso es menos, ¿no ve? En 7,5. Esito era. El 5. Vamos a ocultar esto. La distancia d aumentada en 2 millas. Entonces la distancia d aumentada en 2. Ya se está sobreentendiendo que estamos hablando de millas. Vamos a hacer el 6. 7 veces un número p. Está diciendo ¿cuál número? P. Y me está diciendo 7 veces ese número p aumentado en 8. Ahí está, ¿verdad? Entonces, lo vamos a borrar esto. Aumentado en 8. Eso era. El 7. El costo de comprar Y libros a $19.95 cada uno. Entonces va a ser 19,95 por Y. Y es la cantidad de libros. Vamos, el 8. El número de centavos en Q monedas de 25 centavos. Tenemos Q monedas y cada moneda vale 25 centavos. Entonces ahí ya está eso en centavos. Si digamos me hubiera pedido el número de dólares, hubiéramos tenido que transformar y hubiera sido así, ¿verdad? Pero bueno, ese no era el caso. Después el 9 me dice 9,6% de comisión en la venta de casas por un total de X dólares. Entonces me está pidiendo que yo exprese en lenguaje algebraico la comisión, que es 0,096 por X dólares. Un porcentaje de una determinada cantidad de dólares, que sería eso. Algunos se han equivocado y lo han escrito así. Eso estaría mal porque eso es el 96%. Y eso ya se ha explicado también en los videos. Muy bien, y el 10. Dice, el monto de interés generado en un año a una tasa de 3,5% sobre de dólares. Es casi lo mismo que el anterior, ¿no ve? 3,5% en fracción va a ser eso de ahí por de dólares, ¿verdad? Ojo, algunos igual aquí se equivocaron y lo han escrito así. Eso está mal. Muy bien, hasta ahí estaba la primera parte. No estaba para nada difícil. Vamos a hacer la segunda parte. El 11. Un tablón de madera de 12 pies se corta en dos partes. Muchos se han equivocado en esta parte de acá. Entonces el tablón se está cortando en dos partes. Yo tengo un tablón ahí. En ningún momento me está diciendo que las dos partes son iguales. Por lo tanto, es un error decir que X está dividido entre 2. Porque si yo dijera esto, significa que lo estoy dividiendo en dos partes iguales, ¿verdad? Y no me está diciendo eso. Me está diciendo simplemente que se divide en dos partes iguales. El tablón podría haberse dividido también por ahí, una parte y la segunda parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expresamos eso? Lo teníamos en los ejemplos. La primera parte va a valer X, siempre es bueno aclarar. La primera parte va a valer X y la segunda parte va a ser lo que le falta para llegar al tamaño total, que en este caso son 12 pies, que sería 12 menos X. Y ese es el resultado. Vamos a hacer el 12. Dice, un ángulo de un triángulo es 7 grados mayor que otro ángulo. Entonces aquí va a estar el primer ángulo y aquí va a estar el segundo ángulo. Entonces el primer ángulo va a ser X y el segundo va a ser X más 7, porque dice que este otro ángulo es 7 grados mayor que el anterior, ¿verdad? Esto sería, vamos a hacer el 13.
La longitud de un rectángulo es 29 metros mayor que el ancho. Entonces, aquí vamos a poner la longitud y aquí el ancho. El objetivo es expresarlo en una sola variable, a la que podemos llamar x. Entonces, la longitud va a ser, a ver, la longitud de un rectángulo es 29 metros mayor que el ancho. ¿Cuál es el independiente en este caso? El ancho, ¿verdad? No depende de nada. En cambio, la longitud sí depende del ancho porque es 29 mayor que el ancho. Entonces, al ancho yo le voy a poner x y a la longitud le voy a poner x más 29. Ese sería el resultado. Lo estamos haciendo un poco rápido porque ya todos deberían saber esto. El 14. Una tarea de 17 horas se divide entre Robin y Tom. Otra vez no me está diciendo que se divide a partes iguales, por lo tanto yo no tengo que dividirlo entre 2. Entonces la tarea de 17 horas. Entonces si Robin hace X horas de tarea, Tom ¿cuánto tendrá que hacer? 17 menos X, es decir, lo que le falta, ¿verdad? Se nos acaba el espacio. Esto lo vamos a mover un poquito para que nos pueda entrar todo en una sola hoja. Muy bien. Ahora el 15. Me dice 165 se reparten entre Max y Lora. Lo mismo. Ahí está Max. Ahí está Lora y dice 165 se reparten. Entonces Max puede tener X, por lo tanto Lora tendría lo que le falta para llegar a 165, que sería eso de ahí. ¿Por qué? Porque si yo sumo esos dos, X con X se van y el resultado de esa suma es justamente los 165 que tienen que sumar entre los dos. Vamos con el 16. George puede pintar una casa el doble de rápido que Jason. Muy bien, entonces aquí vamos a poner a George. Y aquí vamos a poner a Jason. Jason, no creo que sin tilde, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿a quién le ponemos la X? George puede pintar, dice, una casa el doble de rápido que Jason. Entonces, de Jason no depende de nadie su valor. En cambio, la de George sí depende de alguien, de Jason, de la velocidad de Jason. ¿Por qué? Porque me está diciendo que pinta al doble de rápido que Jason, ¿no? Entonces, Jason va a tener X y George que pinta el doble de rápido va a tener 2X. Seguimos, el 17 me dice Nora puede correr 1,3 millas por hora más rápido que Betty. Entonces aquí están Nora y Betty. Entonces si nos damos cuenta, la velocidad de Nora está en comparación de la velocidad de Betty, ¿verdad? Entonces otra vez la de Betty le pongo X porque no depende de nadie y a la de Nora le pongo X más 1,3. ¿Por qué? Porque la de Nora depende de Betty. Dice que la velocidad de Nora es 1,3 millas por hora más rápido que la de Betty. Entonces, por eso es que a Betty le pongo la X. Muy bien, vamos con el 18. Me dice, la velocidad límite en una autopista es 30 millas por hora mayor que la velocidad límite en un camino local. Entonces, aquí vamos a poner en autopista y aquí en un camino local, ¿verdad? Entonces, la velocidad en la autopista es 30 mayor que la velocidad en el camino local. Entonces, la velocidad de la autopista, ¿de quién depende? Depende de la velocidad en el camino local. Por lo tanto, aquí le voy a poner X y aquí le voy a poner X más 30. Muy bien, ya estamos acabando. Estaba bastante fácil. El costo por electricidad ha aumentado en 22%. Algunos han puesto como resultado directamente eso. Le vamos a poner C al costo. Eso no es. Esto es, veremos. El costo por electricidad ha aumentado en 22%. Leeremos la orden. Seleccione una variable para representar una cantidad y exprese la segunda cantidad en términos de la primera. Entonces, aquí vamos a expresar antes, cuánto era el costo antes y cuánto es el costo después. Antes era X y el costo después va a ser X más 0, ¿de qué porcentaje me habla? 22%, ¿no? Más 0,22. Algunos lo han dejado ahí, está mal. No es 0,22, es 0,22x. ¿Por qué? Porque este 0,22 está representando el 22% de x.
Eso sería. Y vamos a hacer el último. El precio de un refrigerador ha aumentado en 6%. Exactamente lo mismo, ¿no ve? El precio antes y el precio después. Es bien importante que dejemos nosotros claro todo esto de acá, por ejemplo, porque la mayoría ha puesto como resultado simplemente ahí 2x, x. Entonces uno tiene que ser medio que adivino para saber qué es lo que está, a qué se refiere con cada uno de esos números. De todas formas, se les ha hecho valer solo por esta vez. Muy bien, entonces el costo del refrigerador antes y después. Dice que ha aumentado en 6%. Entonces antes va a ser simplemente XC. Le vamos a poner C esta vez del costo. Y después va a ser el costo anterior más el 6%. ¿De quién? Del costo anterior, justamente. No lo puedo dejar simplemente ahí, ¿no ve? Tiene que ser el 6% de algo, que en este caso es ese costo. Entonces, como pueden ver, este examen estaba bastante sencillo. Y es bien importante todo esto porque lo que vamos a ver ahora son interpretación de problemas donde sí vamos a tener que forzar a nuestra mente a que se concentre bastante, a que sea muy ordenada, porque si no van a ver que es muy fácil perderse.